Bueno, vamos con el primer llamadito, el primer mensaje, muy interesante y qué bueno recordar la historia que vivimos. Gracias, soy Betty de Villa Crespo y Lucía de Capital dice, ¿la democracia nos hizo crecer o no? Totalmente. Al menos yo no considero que haya otro sistema político, no creo en la monarquía, no creo en la dictadura, no creo en la tiranía, no creo, desde ya, la monarquía ya nos despegamos de eso. Sí, hace rato. Hace mucho. Sino, ¿qué me proponen? Pero, perdón, ¿qué nos hizo crecer? ¿Cuál sería la...? O sea, yo creo que la dictadura nos hizo crecer para valorar, o sea, tener lo malo, lo terrible, para valorar lo bueno. No sé, creo. Sí, no, por ejemplo, yo te hablo de pobreza. Convengamos que en la década del 70 Argentina era un país, no, esto no quiere decir que tenga que ver o me gusten los militares, pero convengamos que era un país pujante, en crecimiento. Hoy estamos en el año 2024 y tenemos más del 50% de la población pobre. ¿Por qué? A lo mejor a esto se refiere Lucía de Capital que me está hablando. Exactamente, Y se está refiriendo a eso. Perdón, quizás porque este país es un país de recursos naturales rico. Porque si fuese un país pobre, nadie, o sea... podía resistir. Claro, pero quiero decir... Bueno, entonces nos jugó en contra ser un país rico. Claro, porque nos juega en contra. Sí, atrajo a los, la verdad, a los que nos robaron mucho. Sí, bueno. Pero volviendo a la historia argentina... vamos a hablar de los paros. Sí, nos había quedado una pregunta de Claudia. Claro, ¿vos qué pensás de esos paros? Pero permíteme contestarle a la señora. Sí que nos ha enriquecido. Nosotros podemos hablar de derechos. Sí. Claro. Sin la democracia no se podría hablar de eso. No, eso ninguna duda. Yo puedo representar mis intereses, incluso proponerme como candidato a diputado, a senador, gobernador, presidente. ¿Y por qué era presidente? Claro. No, pero nosotros como población, ¿qué hicimos mal para estar después de 40 años peor? Volviendo a lo que dijo Julia. Somos un país rico y constantemente fuimos atacados por eso, para dominarnos. Históricamente el enemigo era Inglaterra. ¿Sí? Pero Estados Unidos, ¿en qué nos ayudó? En nada. Intenta subyugarnos también. ¿Y los demás qué te pensás que hacen? Nos atacan de todos lados. El problema, como diría Balvin, no es el problema de los que nos venden, de los que nos compran, sino de los argentinos que nos venden. Que en su momento Jauretche lo llamaba cipayos. Sí, soldados argentinos al servicio de otra nación. Pero eso pasó siempre y va a seguir pasando. Mañana vas a escuchar alguna noticia, te vas a quedar mirando. Sí, que es lamentable. Te dice, vamos a vender tal cosa. Vos decís, ¿pero por qué? Claro. Y vos decís, ¿por qué? Porque los intereses en el juego, hay mucho dinero dando vueltas, te están proponiendo cosas. Y ahora engancho un poco con el tema de los paros. Como volvíamos a hablar del tema en lo personal. ¿Pero qué quería preguntar Claudia? ¿Qué pensabas? ¿Por qué le hicieron 14 paros a Alfonsín? Sí. Lo querían destituir para mí. No era necesario. Destitución no, yo participé en esa época en política, nadie consideraba algo válido ni necesario eso, destituir a nadie. Estábamos recuperando la democracia, nunca te olvides, no te olvides de los cara pintadas. La oposición toda podía haberse cruzado de brazos y dejar a los cara, y no pasó. Nadie creía en la destitución de Alfonsín. No, porque tenía todo un pueblo que lo respaldaba. Claro. Por eso, y la oposición también. Estaba Felices Pascuas, pero al margen de la frase... Si la casa no estaba en orden. Por eso, si la frase fue feliz o no, de la casa está en orden, digamos, el resto de la gente estaba atenta a lo que pasaba. Claro. Sin duda. No queríamos... fueron muchos años de oscuridad. Ya basta, decían todos. Daniel de Palermo, el Mundial del 86 hizo olvidar por un momento la realidad política y económica de aquellos años. Sí. Nunca los mundiales nos hacen olvidar. Nos hacen una pequeña pausa, digamos, pero es un simplismo que incluso los sociólogos te lo dicen. No tiene que ver un evento deportivo con la política. La gente puede tomar el evento deportivo y ser feliz. Cuando ganaba Monzón, cuando ganaba Fangio, cuando ganaba, Vilas. Todos estábamos contentos, campeones de olímpicos en básquet, y eso no implicaba que des el apoyo político a un presidente. Te estoy hablando de distintas épocas, y ninguno de esos sirvió para que ese presidente perdure por haber ganado
el 78 fue con los militares. El 78, claro. 78 Y en con el los 8. militares. No, bueno, salíamos a 86, festejar y por otro lado estaban matando pero gente. en el 86, estábamos hablando del 84 y me saltan al 86. En el 86 estaba Alfonsín. Claro. Y en el balcón estaba Alfonsín con los jugadores saludando, yo, y eso no implicaba que la gente apoyara al gobierno, como un poco lo que te decía el otro día. Recuperar Malvinas es una cosa, la gente que vive a Galtieri es otra. Créeme que la mayoría requería recuperar Malvinas, no apoyar a Galtieri, como pasó a lo largo de la historia de Argentina. Sí. Se apoyan situaciones. Lo que pasa es que en esa Pero plaza eso- parecía que todos vivaban a Galtieri, ¿no? No, el mensaje de los periodistas era ese, la gente vino a apoyar. Como un buen mensaje en épocas de distintos gobiernos, siempre apoyan al gobierno, son oficialistas. Sí. Entonces dice, la gente ama a este gobierno. Mentira. No hay por qué, si las medidas son malas, no van a apoyar. Claudia, al respecto, ¿no? Del Mundial del 86, Claro, ¿querías decir algo? Sí, el gobierno no apoyaba a Bilardo. Bilardo no lo apoyaba para nada. Y después cuando ganaron, la selección realizó una peregrinación a Luján en agradecimiento a haber ganado. Y ahí tenemos... No, y Alfonsín los hizo subir Claro, al balcón de la Casa Rosada, pero por otro lado no apoyaba a Bilardo No, como técnico, Porque ¿no? después, claro, después le convenía, como todos los Claro. presidentes. La- Y después acá tenemos en ese mundial el gol de Maradona a los ingleses, que es un gol Con la mano. Con la mano de Dios. Pero era la mano de Dios. en el Estadio Azteca ante 114.580 almas. Y 1.100 millones de personas. Claro, en el mirando. mundo entero. Y Maradona, bueno, es recordado por muchas cosas, pero eso lo mandó Al estrellato. al Si estrellato no me total. equivoco, fue un 29 de junio, puede ser ese Puede gol ser, a sí. Inglaterra, pero puede corroborar el señor Sí. Bukele. A ver. Sí, hacía mucho frío, yo me acuerdo. En el 86 no, la Alemania, En el 86. contra Alemania, 3-2. El día No, 20. no, la no, final. no, Él ese está es hablando del contra, gol de contra Inglaterra. Inglaterra fue un 29 de la junio. mano. Si mi memoria no Ah, falla, ok. si mi memoria no falla. 22. El 22. Ah, el 22, gracias, El 22. muy amable. Sí, sí, sí. Gracias, Bukele. Sí. Así Y que eso, bueno. volviendo al reconto de esas fechas que yo te iba dando, los héroes deportivos o los logros que se tengan, no garantiza que uno apoye las políticas de esa persona, para nada. En la historia argentina jamás pasó eso. Cuando me dicen, no, la gente es tonta, no es tonta. La gente puede apoyar circunstancialmente, hay un evento X, apoyamos a esa figura. Y eso no quiere decir que estés apoyando a ningún gobierno. No tiene nada que Sí, ver. Una a veces cosa se con otra. desdibuja un poco. No, Iba a que decir haya eso. personas que digan así, y los periodistas, como te dije antes, que son oficialistas, ahora lo llaman ensobrados, ¿no? Pero yo los llamo oficialistas de turno. Bueno, tenés de todo, tenés Ah. el ensobrado o el oficialista y tenés el opositor. Exacto, No, pero es todos como van, un todos equilibrio. cobran, Sí, sí. créame que todos cobran. No es Ajá. siempre No, me bueno, rescato también la hay gente frase, que es objetiva. siempre rescato no hay objetivos, yo te rescato la frase de Scalarini y Ortiz, que sabía más que ellos de periodismo. No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Y él se va de La Nación, del Diario de la Nación, que era el más importante de la época. Prefirió el hambre antes que le den la línea editorial que él no quería. Bueno, patriotas eran los de antes. Una Bueno, mosca te podés brasa. decidir, claro. Claro, pero Eran los de desde antes. el momento que te están diciendo hay libertad de empresa, Sí. me queda claro que cualquier periodista que escucho defiende intereses de alguna empresa. Si no, no lo contrataría la empresa. Y él puede estar convencido de los objetivos de esa empresa. Con Sí, honestidad. Lo podés hacer Con honestidad. claro, por ideología. Porque por estoy de convencimiento acuerdo cómo propio. lleva esto la empresa, pero realmente la empresa va a contratar personas que sean más o menos compatibles con tus afín. ideas, Ah, afín. Con los sí, intereses. No vas a Marquito, ¿vos qué contratar en el querías? mío. ¿Querías Con los terminar intereses. con algún tema al respecto al año? Los paros. Volvemos a los paros. Los fueron un tema, pero Sí. eso fue a lo largo de Sí. su periodo de, bueno, en el 85, por ejemplo, bueno, después, en 2022, aparece la famosa, que se pudo llegar a hacer la producción de la famosa, las 30.000 personas que desaparecieron, y bueno, con Estracera y con... Sí. Que 2022. realmente Argentina No, 1985. 2022. No, Ah, la la serie, No, la en el película. 2022 la pudieron hacer. La película. La película. Ah, perdón, Demostrar perdón. todo lo que No estaba entendí. pasando en ese momento en Ah. Argentina en 1985. Ok. Lo que pasa es que los intereses cruzados de la época permitían eso, y lamentablemente el Alfonsín tuvo que enfrentar todo al poder político opositor, que era importante, porque era
si ustedes se acuerdan de esos debates, era un Sí, debate político, de sí, verdad. sí, Yo sí. tengo una idea, vos tenés otra, y era un debate. Y con calidad y con altura. Pero por Eran eso te debates digo, que daban se gusto. defendía una Totalmente. ideología. Sí, ¿Eh? sí. Después los militares tenían su propia ideología, los empresarios ni hablar, el periodismo, todas las empresas, todo, y todo eso tenía que lidiar Alfonsín. Intenta ese acercamiento, como decíamos, con un ministro de Trabajo peronista, pero mismo estaba fracturada la CGT, no era unificada. Se unifica en el 84, Claro. pero ya era un polvorín todo. Alfonsín recibió un polvorín. Igual tenía bastante fuerza la CGT. Sí, pero la CGT aunque ya estaba venía de dividida. hacerle paros a los militares. Sí. Hacerle un paro a Alfonsín era gratis porque no Claro, iba a pasar lo claro. mismo. Era un caramelito Los azul. militares, pero Ah. así, sí, digamos que fue en el último periodo. Claro, no. Y pues después En el ya- primer ah, periodo, el podían otro día, matar. después Claro. de 1980, Bueno. la primera marcha fue en San Cayetano. Claro. No podían atacar a la iglesia, No. porque Exactamente. si hacían un paro, créeme que lo reprimían. Claro, Seguro. claro. Pero Bueno, cuando se apoya en San Cayetano la consigna, no sé si ustedes tienen memoria, si no búscalo en Google, justicia, castigo. paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Esa fue la primera consigna. Sí. Y que según cuenta la leyenda, yo no lo pude Y comprobar. juicio y castigo a 4 los millones. culpables, ¿eh? Eso vino del otro Vino, año. vino después, En el 81. claro, exactamente. En el 81. Y convengamos que también el pueblo se envalentonó detrás de las organizaciones de derechos humanos, porque Por también supuesto. todos Sí. teníamos mucho miedo. Pero Sí, por sí. eso mismo, y te estaban explicando cosas que no vivimos. Esa publicidad encubierta que no recibíamos. Por eso, era todo muy lindo, Argentina Derechos y Humanos, y las organizaciones empiezan a decirnos, mirá, está pasando tal cosa, tal Claro. cosa, y no existía esa publicidad. Volviendo a lo que hablabas antes de los oficialistas, ¿qué eran esos periodistas? Traidores a la patria, ¿qué era? Tal vez estaban cobrando o estaban de acuerdo en esa ¿Vos te ideología. acordás que en la época de los militares, en el diario La Prensa, escribía un tal Rouco, que Sí. en un momento quedó desfigurado Jesús después de una Inés editorial? A este chiquito no sabe porque es muy joven, el que está No ahí. había nacido, no Claro, había la nacido. producción. Pero yo me acuerdo que Jesús había Inés quedado desfigurado por hacer una editorial en contra de los militares. Claro, incluso te acordás de Llama de Madariaga, que en ese Sí, año sí. también lo Sí, secuestraron. sí. Hubo de todo un poco.